Aquí se indica como transiciones abruptas. ¿Qué quiere decir esto? Que el sistema lo estamos presionando, no hay demasiados cambios y ocurre que pasado determinado umbral el sistema cambia bruscamente. Eso es lo que quiere decir transición abrupta. La comprensión de todos estos fenómenos, que por el momento es bastante limitada, sobre todo en estos sistemas como son los socioecológicos, va a determinar no solo nuestra posibilidad de manejar adecuadamente los ecosistemas, sino también la viabilidad de todas las sociedades que dependen de los sistemas naturales y de los servicios que proveen. En ese sentido, en los sistemas socioecológicos existe dos patrones que siempre hay que tener presentes, que tenemos efectos que se difieren en el tiempo, como lo explicábamos hace un minuto, es decir, un sistema cambia bruscamente, pero en realidad es el resultado de una acumulación de presiones que se han acumulado en el tiempo, pero también tenemos efectos diferidos en el espacio. Pongamos un ejemplo concreto para ilustrar esto. El Uruguay en los últimos 10-15 años atravesó una profunda transformación de sus sistemas productivos que tuvo consecuencias en todos los aspectos sociales y económicos, sin lugar a dudas, ¿no? Pero eso es un efecto diferido en el espacio del crecimiento y la redistribución de la riqueza en China e India, que ha determinado un enorme consumo de commodities que nosotros actualmente estamos proveyendo justamente de esos mercados. Ese es un ejemplo de efecto diferido en el espacio. Lo que ocurre en un lugar muy distante del planeta termina repercutiendo en nuestros países. No solo en nuestros países. Entender las transformaciones en los sistemas, en la agricultura, en América del Sur, Uruguay, Argentina, Brasil y otros países, es imposible de entender y comprenderlo si uno, por ejemplo, no tiene en cuenta grandes transformaciones en otros lugares distantes, como mencionaba, en China e India. Y eso es una de las características más comunes de los sistemas socioecológicos. Es decir, tenemos efectos que se difieren en el espacio y efectos que se difieren en el tiempo. Dicho en términos simples, una práctica que estemos desarrollando en este momento puede manifestar sus consecuencias en la siguiente generación o en lugares muy distantes en el planeta, más allá del lugar que nosotros estemos actuando. Vamos a ilustrar con algunos ejemplos. Por ejemplo, el primer caso, la disminución del ozono estratosférico, ¿no?, que comenzó en el Polo Sur durante la década de 1970. Sin embargo, no lo detectamos hasta unos cuantos años, podríamos decir, ya ingresando hacia finales de la década de los 70 y principios de los 80. Y es un caso interesante porque nosotros teníamos información en ese momento a nivel satelital, de que por la reflexión de la radiación sobre el planeta y sobre todo sobre la Antártida, que los niveles de radiación ultravioleta que incidían sobre la superficie terrestre eran anormalmente altos. Sin embargo, lo que ocurrió en los primeros años fue que se pensó en primera instancia que el registro de esos sensores satelitales estaban funcionando mal. Y solamente a partir del registro de la radiación ultravioleta a nivel de la superficie permitió entender
dos cosas. Uno es que los niveles eran muy altos y segundo que la información que nos estaba proveyendo el satélite era correcta. ¿Ah? Otro ejemplo, en el caso del cambio climático, ¿no? Tenemos una cantidad de limitaciones en predecir los escenarios futuros asociados al cambio climático, porque depende no solo de lo que ocurra exclusivamente en el sistema atmosférico y en la interacción entre la atmósfera y el océano y los demás ecosistemas sobre la biosfera, sino que depende también de cómo va respondiendo el sistema socioeconómico asociado. Y hay una cantidad de mecanismos que no conocemos en detalle, y eso significa que nuestra capacidad de predicción tiene limitaciones, y tiene limitaciones importantes, de las cuales tenemos que asumir en cualquier análisis que hagamos sobre estas temáticas. Estos dos ejemplos nos llevan a estas reflexiones que hace Carpenter con un conjunto de autores, tienen la cita aquí abajo por si lo quieren bajar y leer en detalle, que es un trabajo muy interesante porque analiza dos tipos de factores que limitan nuestra capacidad de percibir la complejidad de los sistemas socioecológicos. El primero lo señala claramente: la tendencia de los científicos y tomadores de decisión a focalizarse en aquellos aspectos cuantificables o exclusivamente cuantificables, a pesar del conocimiento sobre la relevancia de otros aspectos que no podemos cuantificar. Esto es muy interesante. A veces nosotros, cuando estamos analizando toda la red de interacción entre actores y analizamos todos los flujos de información, cuántas veces se reúnen, qué tipo de información o decisiones articulan, podemos tener un análisis de red absolutamente complejo, con una cuantificación de atributos formidables como niveles de intermediación, niveles de centralidad. Sin embargo, puede haber detrás de ese organigrama un detalle tan simple como que dos actores claves no tienen una buena empatía entre sí y hay una serie de problemáticas vinculadas a dificultades personales de repente entre dos componentes claves. Eso es un aspecto que no necesariamente lo podemos cuantificar, ¿tá? Pero termina gobernando la dinámica de ese sistema, ¿tá? Es decir, detrás de ese organigrama hay un sociograma que muchas veces tiene aspectos cuantificables y otras veces tiene aspectos no cuantificables, y que son tan importantes para explicar la dinámica en un sistema socioecológico, y no debemos perder de vista de esto. Pero además del énfasis exclusivamente en aspectos cuantificables, que es una de las limitaciones para analizar estos sistemas, siempre tenemos la tendencia a creer exclusivamente en los modelos incompletos, aunque estos sean en los modelos dominantes, perdón, a pesar de que estos sean incompletos. Y esto es muy dramático cuando, por ejemplo, esto es muy ilustrativo en la evolución de los modelos de cambio climático, ¿no? Que siempre creemos en aquellos que más o menos nos están indicando las mismas respuestas. Si surge un modelo alternativo que plantea otros resultados muy diferentes al status quo, en general intentamos dejarlo de lado. Pero en muchos casos esos modelos que en un momento muestran escenarios muy diferentes a los de la mayoría han terminado siendo los correctos. Solamente citar un ejemplo: cuando surgieron los primeros modelos vinculados al cambio climático que establecían
la posibilidad que en el futuro el incremento de temperatura podía provocar en Europa el descenso de temperatura, incluso el que quedara bajo capa de hielo importantes regiones, la primera reacción fue dejarlo de lado, no creerlo. Y hoy es una aproximación que entendemos muy en detalle de por qué el incremento de la temperatura puede generar una modificación muy drástica en el sistema de transporte de calor en el océano y el transporte de calor desde las zonas ecuatoriales hacia el polo sur, y cómo el incremento de la temperatura puede modificar toda esa cadena transportadora de calor, determinando en definitiva el congelamiento. Ahí tenemos un ejemplo concreto que ilustra lo que señala este diapositivo. Retomo un punto que lo indicamos hace un minuto. Nosotros en general asumimos en estas tres posibilidades que se presentan acá que los sistemas van a responder gradualmente a nuestras presiones externas, es lo que acá llamamos condiciones externas. Y el estado del ecosistema puede ser un atributo o un conjunto del ecosistema o de servicios que estos proveen. Sin embargo, hay muchas situaciones en que el sistema responde de forma no lineal. En el primer caso es lineal, en el segundo caso es no lineal. Y eso se traduce en algo bien sencillo. A iguales gradientes de cambio, en las condiciones externas se producen gradientes de cambio del ecosistema muy diferentes. Una cosa es estar aquí o aquí y otra cosa es estar en este gradiente de presión. Pero después tenemos otra situación que es más complicada, que es cuando los sistemas cambian bruscamente entre regímenes cuando alcanzamos determinados umbrales. El sistema se mueve en una conformación o se mueve en otra conformación y superados ciertos umbrales cambia radicalmente. Esto es lo que pasa, por ejemplo, con los sistemas acuáticos que reciben mucho aporte de nutrientes, que generalmente cambian bruscamente de conformación. Pero este fenómeno ya es muy comprendido, el blanqueamiento de los corales a nivel global se puede explicar por este modelo, los problemas de desertificación asociados a sobrepastoreo, crisis en los sistemas económicos utilizan estas aproximaciones, etc. Toda esta complejidad que estamos viendo nos plantea grandes desafíos en cuanto a qué. Bueno, si nosotros queremos decidir trayectorias que entendemos que son deseables, por ejemplo, mantener en el tiempo todos los servicios que nos son fundamentales para el bienestar humano, evitar umbrales críticos, que algunos los conocemos y muchos no los desconocemos, ¿cómo incorporamos todas estas incertidumbres que tenemos y el riesgo en los procesos de tomas de decisiones? Bueno, la única forma que tenemos de hacer eso es a través de enfoques interdisciplinares y transdisciplinares que nos permitan no solo integrar el análisis de expertos que van a provenir de diferentes dominios disciplinares, sino también tenemos que generar estructuras que nos permitan articular con los usuarios y los actores que están involucrados directamente en la gestión de esos sistemas. Esa es la base. Tenemos que crear estructuras que en la dinámica de sistemas complejos se llaman estructuras puente, que propicien esa interacción. Porque tenemos que ser conscientes de lo siguiente: esa limitación que tenemos en la formación universitaria hasta el día de hoy, ese excesivo énfasis en el reduccionismo, luego se traduce en la organización, por ejemplo, del Estado. Aquella frase que poníamos al inicio es: el mundo tiene problemas y las universidades de departamentos, como dice un colega, Rafael Terra, la completa, dice: y el Estado tiene ministerios. Es decir, esa estructura con la que estamos siendo formados
hasta el día de hoy, por suerte hay cosas que están cambiando, también después se reproduce en la estructura con la que analizamos y gestionamos estos sistemas. Y una forma de revertir esa situación es que necesitamos espacios de articulación entre los dominios disciplinares, entre los ministerios, entre el saber científico y el saber no académico, etcétera, etcétera. Tiene que haber espacios donde se interactúe y no solo se administre los diferentes intereses y conflictos, sino que puedan interactuar de forma real los distintos saberes. Yo les decía al inicio de esta última clase que para la interdisciplina o la transdisciplina necesitamos un marco común, y les indiqué que es imposible avanzar en esos campos si los integrantes de ese equipo no tienen un dominio sólido en teoría de sistemas. Pero hay una corriente de pensamiento que, además del enfoque sistémico, propone incorporar lo que se llama hoy día el pensamiento resiliente. ¿Y por qué es importante esto? Si ustedes prestaron atención al desarrollo de esta clase, se habrán dado cuenta de que tenemos una serie de limitaciones muy fuertes en el conocimiento. No solo no entendemos toda la complejidad de los sistemas socioecológicos, los detalles, dónde están los umbrales. Muchas veces nos damos cuenta que existía un umbral cuando ya lo traspasamos y perdimos una configuración que entendíamos deseable, o perdemos directamente el servicio ecosistémico. Es decir, por ejemplo, nuestra capacidad de predecir grandes perturbaciones como terremotos, tsunamis, o cuándo va a ser el próximo choque de un cuerpo celeste importante sobre la Tierra, no lo sabemos con precisión. Frente a esa situación, que obviamente va a ser muy diferente dentro de 15, 30, 50 años, esta corriente lo que nos establece es: tratemos de ir entendiendo qué es lo que origina resiliencia en estos sistemas. ¿Qué quiere decir la resiliencia? Quiere decir, entendamos qué es lo que determina que en un sistema que impacta una perturbación muy fuerte, ¿tá?, le genera capacidad de volverse a estructurar y organizar luego la perturbación. Eso es la resiliencia, ¿tá? La resiliencia, en definitiva, lo que analiza son los mecanismos que permiten un sistema, luego del impacto de una gran perturbación, cómo puede volver en el tiempo a tomar la configuración y el funcionamiento previo a ese disturbio. Como comprenderán, este es un concepto que proviene de la teoría del sistema, pero que tiene un campo de aplicación muy vasto, desde la psicología, la economía o cualquier otro campo que ustedes se imaginen, ¿tá? Pero el pensamiento resiliente establece algunos principios fundamentales que es bueno incluir en esta clase. Primero, que los problemas ambientales no pueden ser analizados o comprendidos aislados de su contexto social. Este principio, pónganse a analizar en cualquier temática que ustedes quieran trabajar, y van a ver cómo incluso hasta el día de hoy se sigue repitiendo. Es decir, analizar los problemas ambientales independientemente de su contexto social. Segundo, la incertidumbre y la sorpresa son atributos característicos de estos sistemas complejos. Siempre van a estar presentes. Lo importante es que tenemos que aprender a vivir con ellos, ¿tá? La incertidumbre no nos tiene que inmovilizar, ¿tá? Tenemos que incorporarla, y siempre vamos a estar tomando decisiones y planificando con un grado de incertidumbre menor o mayor. En general, en los problemas ambientales, con un grado de incertidumbre muy grande, ¿tá? El cambio en estos sistemas, o la transformación, por ejemplo,
transformar nuestros agroecosistemas, recuperar Laguna del Sauce, el ejemplo que ustedes quieran analizar, es sumamente complejo. Y en general es complejo porque tenemos que abordarlo desde muchos niveles y desde una institucionalidad que siempre es muy compleja y que en la mayoría de los casos no tiene la articulación y la coordinación que debería tener. El otro aspecto importante es que en ese escenario de incertidumbre, la adaptación que nosotros tengamos a esas sorpresas no es susceptible de ser escogida o rechazada. Tenemos que incorporarla. Lo que debemos responder es cuándo, qué, cómo y de qué magnitud serán los cambios futuros. Pero vendrán cambios, algunos nos imaginamos y otros van a ser absolutamente sorpresivos. Y tenemos que tener la capacidad de responder a esos cambios. Por eso, en eso hace el énfasis el pensamiento resiliente. El pensamiento resiliente ha definido algunas estrategias. En este momento están saliendo una serie de publicaciones muy interesantes de no solo incorporando más principios en el pensamiento resiliente, sino de estrategias concretas para llevar esos principios a la práctica. Pero acá vamos a nombrar algunos de ellos. Primero tenemos que aprender a vivir con el cambio y la incertidumbre. Esto que parece una frase muy sencilla, pónganse en analizar con cuidado cómo procesan ustedes las incertidumbres. Muchas veces los inmoviliza. O a veces, como dice un colega, Walter Benjamin, que hace una analogía entre cómo manejamos la incertidumbre absolutamente diferente en relación al problema que estamos considerando. Él indica que, por ejemplo, en todos los problemas asociados al cambio climático hay incertidumbres enormes. Y muchas veces esas incertidumbres enormes llevan a la parálisis. Pero es llamativo, y él reflexiona que si nosotros con esos mismos niveles de incertidumbre operáramos en otros ámbitos de la vida, no tomaríamos ninguna decisión. Los mismos niveles de incertidumbre están asociados, por ejemplo, cuando tomamos una decisión como casarnos. Son relativamente similares. Sin embargo, en ese ámbito estamos dispuestos a correr el riesgo. Entonces, eso es un aspecto interesante también de cómo en escenarios de igual incertidumbre, en algunos contextos nos arriesgamos a tomar decisiones y en otros no. Pero esa es una discusión que podemos profundizar después más adelante. Otra estrategia que es fundamental es incrementar la diversidad de todos los componentes de los sistemas socioecológicos. ¿De qué estamos hablando? Diversidad de objetivos económicos, diversidad de recursos naturales empleados, diversidad de organizaciones involucradas en el análisis, etcétera, etcétera. La diversidad en su sentido más amplio. Nosotros tenemos muy buenos ejemplos que ilustran esto. La tremenda crisis que tuvimos en el año 2002 está asociado a esto. Nosotros tenemos una economía con muy pocos objetivos económicos y extremadamente dependiente de unos poquitos mercados. Vino una crisis que afectó a Argentina y nos tumbó totalmente, asociado a que tuvimos un problema casi simultáneamente que nos afectó nuestra principal producción, que fue la ganadería. Hoy día, es cierto, seguimos con una economía excesivamente dependiente de los recursos naturales, pero tenemos un escenario muy diferente en cuanto a la diversidad de mercados a los cuales estamos accediendo. Y eso nos da una mayor capacidad de resiliencia que la que teníamos hace 15 años atrás. Lo importante, combinar diferentes tipos de conocimiento y aprendizaje. Esto es muy importante, lo que hablábamos durante la mitad de esta charla. Tenemos que ser conscientes que una parte del conocimiento está en el ámbito académico, científico, pero no todo el conocimiento está en ese ámbito.
Y otro aspecto es que cada vez que nosotros definimos un plan, definimos una estrategia, tomamos una decisión, seguramente en muchos aspectos vamos a acertar, pero en muchos aspectos vamos a fallar. Y eso, si tenemos capacidad de aprendizaje, seguramente no vamos a volver a repetir los errores. Pero eso va a depender, y eso lo vamos a explorar ya en el cierre de este curso, de la capacidad de aprendizaje que tengan. Y otro aspecto importante es crear oportunidades de autoorganización y crear vínculos entre los diferentes niveles. Yo les decía que muchas veces tenemos una constelación de instituciones entre los niveles nacionales, niveles departamentales vinculados a la gestión de determinadas temáticas. Por ejemplo, gestión del reciclaje de los residuos domésticos, gestión de los recursos hídricos, el tema que se les ocurra. Pero muchas veces toda esa institucionalidad no está articulada. Y muchas veces son las organizaciones civiles, las ONG, que emergen de forma espontánea en la sociedad, la que terminan haciendo esos vínculos o forzando, por ejemplo, a la creación de espacios de articulación, como son, por ejemplo, los gabinetes interministeriales o como puede ser, por ejemplo, una comisión de cuenca. Eso quiere decir autoorganización. Para cerrar, una serie de atributos que son claves, además de la resiliencia. Cuando estamos hablando de la adaptabilidad que tienen estos sistemas, estamos hablando en definitiva, de la capacidad de adaptación. Y la capacidad de adaptación que tiene un sistema depende, en definitiva, de qué capacidad de aprendizaje tiene. Y esa capacidad de aprendizaje, ¿en qué se traduce? Básicamente en combinar experiencia y conocimientos e ir ajustando las estrategias en función de los cambios externos y de los procesos internos que tenemos en el sistema. Es decir, lo que es claro es que tenemos que tener una gran capacidad de adaptación, porque no sabemos exactamente cuáles van a ser los cambios en el futuro en muchos aspectos de estos sistemas socioecológicos, pero a su vez hay una cantidad de procesos internos, culturales, económicos, sociales, que tampoco entendemos en su último detalle. Lo importante es que cuando aparezcan tenemos que tener gran capacidad de adaptación y respuesta. Pero hay casos que en realidad a lo que nosotros lo que nos interesa es transformar los sistemas, transformar en todos aquellos casos que la configuración del sistema nos resulte desfavorable. Muchísimos ejemplos, por ejemplo, en los sistemas productivos, especialmente en la agricultura, en este momento nos interesa, por ejemplo, incorporar una cantidad de buenas prácticas que nos minimicen la exportación de nutrientes, de fertilizantes de estos sistemas a los sistemas acuáticos. Eso es una transformación. O, por ejemplo, una transformación que en el mismo caso está operando. La llegada de los planes de uso y manejo de suelo es una transformación de singular importancia y que trata de atacar uno de los principales desafíos que tiene el Uruguay, que es la erosión de su principal capital, el suelo. Es decir, hay muchos casos en que nosotros, la configuración que tenga el sistema de gestión o cómo estamos manejando el recurso o los servicios ecosistemas nos resulta muy desfavorable y lo queremos cambiar. Cuando ocurre eso estamos hablando de transformación. Y cuando estamos hablando de transformación, tienen que tener en cuenta que básicamente vamos a estar hablando de innovación. Y en muchos de estos temas, la resolución de problemas ambientales implica necesariamente la promoción de la innovación. Tenemos que buscar nuevas alternativas, nuevas estrategias, la incorporación de nuevas tecnologías. Y en ese sentido,
la innovación no la podemos confundir con la invención, ya que la innovación no incluye exclusivamente la creación de nuevas ideas o productos, que es lo que se refiere precisamente a la invención. Muchas veces en la innovación nosotros lo que estamos haciendo es incorporando conocimientos, saberes de un dominio disciplinar que de repente no estaba siendo considerado en el análisis de la problemática que estamos considerando. En este sentido los invito a ver, para aquellos que tengan señal de cable, miren en el canal de National Geographic, miren una serie que se llama Bajo Control. Y es un caso interesante porque son innovaciones, pero innovaciones que vienen de la experimentación en el campo de la psicología social, en la resolución de problemas sencillos, ensayos de diferentes alternativas para resolver pequeños problemas y que los llevan a la práctica a través de experimentos sociales. Y es muy interesante, se llama Bajo Control el programa. ¿No? Pero es un ejemplo de innovaciones que muchas veces son conocimientos que están disponibles, pero que se logran articular en el análisis y la resolución de un problema concreto. ¿No? Ahora, si nosotros queremos incrementar la capacidad de innovación en estos sistemas socioecológicos, ¿qué deberíamos hacer? ¿O qué debemos promover? Primero, incrementar el funcionamiento de los sistemas naturales y los vínculos socioeconómicos que existen entre los sistemas naturales y los sistemas humanos. Esto, si bien conocemos mucha información, hay aspectos que nos resultan todavía desconocidos. O mejor dicho, hay muchos aspectos de cómo la presión que nosotros ejercemos determina condicionando a los sistemas naturales y los servicios que proveen. Hay muchos aspectos que conocemos, pero también hay aspectos importantes que desconocemos. El otro aspecto es que necesitamos construir capacidad de emprendimiento social. ¿Qué significa esto? Que tenemos que promover todos aquellos mecanismos en la sociedad que facilitan o promueven el emprendedurismo. Es decir, no podemos caer en la tentación que es el Estado el único que tiene la capacidad de resolver los problemas. La sociedad en su conjunto, más allá de las organizaciones o las instituciones que están hoy involucradas directamente, tienen la capacidad de resolverlo. Muchas veces están en otros componentes de la sociedad y tenemos que facilitar esa capacidad de emprendimiento. ¿Tá? En nuestra sociedad en particular, esto es un tema de singular importancia por el rol que ha tenido el Estado en el caso del Uruguay, que ha sido un Estado muy protector y de bienestar, lo cual está muy bien, pero que tiene una contraparte, menos favorable, que es que en general no estimula el emprendimiento o el emprendedurismo. Otro aspecto fundamental, sí, ya lo hemos reiterado, si no tenemos espacio de diálogo entre los usuarios claves y entre los usuarios y los gestores, no podemos avanzar. Y para eso tenemos que generar soporte institucional. En este sentido, tenemos grandes transformaciones en el Uruguay. Si ustedes analizan en profundidad el marco jurídico de los recursos hídricos, de gestión de los recursos hídricos, les va a llamar la atención lo avanzado que es, pero no solo en el contexto regional, sino a nivel global. Y acá hay un soporte institucional importante para articular todos estos temas. Lamentablemente, todo ese potencial que está en ese marco jurídico no lo estamos aprovechando en estos momentos, pero por lo menos tenemos el marco definido. Aquí les dejo un aspecto fundamental ya de cara al cierre, y les pongo en la parte superior o el artículo donde sale esto. ¿Por qué les pongo este artículo? Bueno, esta es una revista que se llama Ecology and Society, ¿tá? Y que tiene la particularidad que todos los artículos que tienen ahí los bajan libremente, ¿tá? Entonces, para muchos temas que ustedes estén trabajando en el segundo semestre o en los próximos años en los talleres, ténganlo como referencia porque acá exploran
una cantidad de contribuciones científicas y de conocimiento que son muy importantes. Y de este trabajo hay una frase que rescaté que es: el proceso de aprendizaje es la clave. Y esto es un aspecto muy importante, y es que el sistema tiene que ser tolerante al fracaso. Tenemos que ser conscientes que en las decisiones, en las alternativas que identifiquemos, en los planes que desarrollemos, van a salir cosas bien y van a salir cosas mal, porque los niveles de incertidumbre son muy grandes. Estamos hablando en la gestión de sistemas que no conocemos la totalidad. Pero ahí tenemos un problema cultural, es cómo sobrellevamos el fracaso. En general nuestras sociedades latinas, y en particular la nuestra, sobrellevamos muy mal el fracaso. Porque en el fracaso lo único que nos interesa en nuestra sociedad es saber quién es el responsable y cortarle la cabeza. En este tipo de problemáticas, si ese es el modo que queremos funcionar, no vamos a llegar a ningún lado. Porque cada falla, cada fracaso es una ventana de oportunidad para incrementar nuestro conocimiento. Así como los aciertos son importantes, los fracasos también nos dejan muchas lecciones que, si tenemos la capacidad de incorporarlos, no solo no lo vamos a repetir en el futuro, sino que seguramente podamos encontrar una alternativa que nos permita superar el problema que detectamos. Y cierro con esto. Tenemos que ser conscientes